Hola, buenos días a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Perdonad, hoy vamos con retraso porque en el vídeo anterior se me ha olvidado conectar el micrófono y ha salido sin audio y ahora lo tengo que repetir. Bueno, vamos a hacer un análisis un poquillo más rápido porque si no se hace demasiado tarde, tanto para vosotros como para mí. Entonces vamos directamente con la noticia, aunque os comento que el link que os dije que os iba a poner ayer, que se me olvidó poneros, de Binance para los ingresos que iban a ser gratis con la tarjeta de crédito hasta el día 19, a ver si os lo pongo en este vídeo, que se me olvidó poneroslo ayer. La noticia que os iba a comentar es esta hoy. Es una noticia que, bueno, dice Peter Brand que la tendencia alcista de Bitcoin es extraordinariamente ordenada. Bueno, más que una noticia es la opinión de Peter Brand, pero bueno, yo concuerdo con esa opinión y por eso la saco, porque es lo que hemos comentado muchas veces en el canal. Hemos dicho que el Bitcoin está comportándose cada vez de forma más estable, las correcciones que tiene comparadas con las que hubo en el ciclo anterior cada vez son menores, cada vez van siendo las correcciones cada vez van siendo menos importantes, es decir, con movimientos porcentuales más bajos. Ahora mismo ya estamos con correcciones del 25%, 20%, 15%, mientras que en la fase alcista anterior, en el 2017, si recordáis, había correcciones de hasta el 40% y bastantes correcciones de ese estilo. No una ni dos, sino hasta 7 o 8 correcciones de ese tamaño, ¿no? Y ahora vamos viendo cómo está siendo cada vez más ordenada esa subida. Nos dice Peter Brand que el mercado alcista de Bitcoin está ordenado. Bitcoin está superando sus máximos anuales desde el mercado alcista de 2015. Nos dice que, basado en esto, el popular comerciante veterano Peter Brand tuiteó el jueves que la criptomoneda ha estado en una tendencia alcista ordenada. A juzgar por el precio creciente ordenado de la criptomoneda, se puede predecir que Bitcoin podría terminar el 2021 en otro máximo anual histórico, excepto que ocurriese un evento de cisne negro como la pandemia del coronavirus. Peter Brand señala el aumento de la adopción de Bitcoin. El actual mercado alcista de Bitcoin comenzó el 15 de diciembre de 2018. Esto fue después de que la criptomoneda cayera a alrededor de 3.128 dólares. Desde entonces el precio de Bitcoin ha aumentado continuamente hasta la caída que hubo en marzo del año pasado, que fue causada por el brote de COVID-19. Entonces, excluyendo este evento, Peter Brand definió la tendencia alcista de Bitcoin como extraordinariamente ordenada hasta ahora. Lo hemos comentado nosotros muchas veces. Esa caída que hubo en marzo del año pasado no era una caída normal. El mercado ya estaba alcista antes de eso. El mercado ya había empezado su tendencia alcista, solo que llegó ese momento inesperado, por eso se llama cisne negro, porque si los acontecimientos son esperados, no son cisne negro. Cisne negro es cuando ocurre algo que no te esperas que va a ocurrir, algo bastante fuerte, como fue lo que ocurrió con este proceso que hemos tenido y del que todavía no hemos salido, y provocó que las caídas fueran mayores de lo que en aquel momento deberían de haber sido. En aquel momento, cuando estábamos analizando ese mercado en este canal, decíamos que se esperaba caída más o menos para la zona de 7.500 o una cosa así, 7.500, 7.800, creo recordar que era lo que analizábamos en aquella época, y al final nos fuimos al 3.850 por este acontecimiento que nadie podía prever, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de ese movimiento inesperado, el resto del mercado alcista ha sido normal y se ha desarrollado de forma bastante ordenada, como nos dice Peter Brand. Nos dice que los aumentos en el precio de Bitcoin señalan de alguna manera la creciente tasa de adopción de Bitcoin a lo largo de los años. A medida que más personas adoptan la criptomoneda, el precio tiende a estabilizarse, lo que resulta en una oscilación del mercado menos bajista. Es seguro decir que el aumento en la adopción de Bitcoin ayudará a estabilizar el precio. Lo hemos dicho muchas veces, cuanto más grande sea la adopción y cuanto más alto llegue el precio, más estable se va a convertir, tirando por tierra los argumentos contrarios de la gente que dice que el Bitcoin es un activo muy volátil. Es muy volátil porque es un activo nuevo, no porque sea Bitcoin. En cuanto acabe de adoptarse, en cuanto se llegue a un nivel de adopción alta, dejará de ser volátil como todos los activos nuevos que una vez que se adoptan dejan de serlo. Luego nos habla un poquito de los niveles en los que estamos y más o menos dice que
vamos otra vez hacia los 60.000, que es más o menos lo que nosotros también pensamos que puede ir a hacer. Bien, vamos con el análisis directamente ya. Bueno, tenemos aquí el gráfico de 1 hora. Vamos a ponerlo un poco mejor. Fijaros, hemos entrado en una pequeña corrección después del gran escape que tuvo ayer al superar los 56.904. Decíamos que no sabíamos si iba a haber una vuelta o no, parece que sí la está viendo. Ya se ha acercado esta vela a nivel de soporte de los 57.378, que lo habíamos marcado en el vídeo anterior. Lo que pasa que ya digo que ese vídeo al final ha salido sin audio. Habíamos marcado ahí el nivel de soporte donde podía caer y comentábamos al final de aquel vídeo que posiblemente el movimiento llegase hasta esta zona o entre 56.904 o 57.378 antes de rebotar. Decíamos que posiblemente, en el vídeo ese, que posiblemente estemos unas cuantas horas por aquí debajo, pero que en cuanto rompamos volveremos a ir hacia los máximos y posiblemente nos acerquemos a los 60.000 hoy al cerrar el día, posiblemente. Las noticias siguen siendo muy importantes, la que comentamos ayer de adopción por parte de Morgan Stanley sigue estando ahí, Grayscale sigue incrementando también, como hemos visto, el número de monedas que ofrece y todo habla de que poco a poco se va haciendo cada vez la bola más grande. Y cuanto más grande se hace una bola, pues más grande termina siendo, ¿no? Es como las bolas de nieve, ¿no? Al principio empiezan una bolita muy pequeña, pero acaban siendo, si la tiras montaña abajo, una bola enorme y es lo que está ocurriendo con la adopción de Bitcoin. Bien, vamos con las altcoin. Rápidamente, pues OneInch corrigiendo un poco, pero con pintas de ir todavía un poco más arriba hacia la zona de los 9.686. Ayer cerró por encima de los máximos de los cuerpos de la vela del día 8 de marzo y 9 de marzo, eso es positivo. Hoy está retrocediendo y más o menos va hacia esos niveles de esos 2 días y desde ahí podría volver a subir hacia la zona de los 9.686 como mínimo. Aave bastante floja últimamente. Es verdad que está en una zona en la que parece que estará haciendo ya mínimos y que en cualquier momento va a salir rebotada con fuerza hacia la zona de 8.377, pero todavía hoy de momento no reacciona. Si la vela de hoy le da la vuelta a la situación, podría ser muy alcista para los siguientes días, pero vamos a ver, todavía quedan muchas horas y hay que ver cómo termina. En el caso de Cardano, llega a zona de resistencia, ya sabemos que va a entrar en Coinbase, por eso también ha subido estos últimos días, pero el análisis técnico nos dice que en esta zona es zona de ventas, por lo menos ventas parciales o ventas importantes para el que está operando a corto plazo, evidentemente. Alguien que está operando a largo plazo es que ni siquiera tendría por qué estar mirando el gráfico. Si estás operando a largo plazo porque estás convencido de que va a ser una moneda que va a subir mucho, pues como no sea para comprar, ahora mismo no deberías de estar mirando el gráfico, porque el gráfico a corto plazo lo único que te sirve es para si quieres o comprar o vender, y en este momento no está para comprar porque la compra estaba en esta zona y si no vas a vender, pues evidentemente pues nada, está para vender para los que están operando a corto plazo desde mi punto de vista. Esa zona es zona de resistencia y seguramente vendrán caídas en los próximos días hacia la zona de 2100. Bien, Acro parece que está también rompiendo esta zona, todavía no lo hace muy claro, tiene que pasar un poquito la vela por encima de los cuerpos de las últimas velas, pero en el momento que consiga hacer eso es muy posible que se vaya a 123 y una vez rompa los 123 puede ser una subida muy fuerte. Ya solamente desde 98 a 123 hay un 25% de subida, con lo cual si rompe 123 pues la subida podría ser espectacular. Bueno, nos hemos saltado alguna otra, nos hemos saltado ADX también, que está rompiendo los 1800. Esa zona de resistencia es muy importante en ADX históricamente y cuando ha roto esos niveles ha solido tener subidas importantes. Podría llegar hacia la zona de 2400. AGI también está subiendo bien, rebotando en una zona de soporte. Fijaros que aquí lo superó, estos 442 en la vela que hizo el día 14. Después, el día siguiente subió, ha hecho la corrección correspondiente y ahora vuelve a arrancar intentando ir a por los 549. Algorand también comportándose bien, ha llegado a tocar los 2.382 casi, 2.366, y si rompe ese nivel, que tiene pinta de que va a ir a por él estos días, la subida puede llegar incluso hasta los 3.000. Creo que la zona de 2600, 2700 es una zona de resistencia también fuerte donde seguramente igual se frene un poco, pero tiene opciones incluso de ir hasta esos niveles que hablamos de los 3000.
Ventas parciales, desde luego, que serían 2.600, 2.700 claramente. Vamos a ver qué más hay por aquí. ARDR también vuelve a rebotar en la zona de los 437, que es el soporte que ayer superó, y vuelve a hacer ahí de soporte y vuelve a mover los precios al alza. AirSwap corrigiendo un poco, estos días ha estado muy alcista, ha llegado hasta los 720, ayer corrigió al cierre, ahora está más o menos otra vez en zona de compra y posibilidades de volver a ir a por los 720 y romperlos. Si miramos el gráfico un poco más a largo plazo, estamos viendo cómo puede hacer ahí una ruptura que le puede llevar incluso hacia la zona de los 983. Seguimos. Bueno, alguien me ha preguntado por los tokens del Atlético de Madrid. Están ahí luchando con el 1988. De momento están por encima y cerrar por encima de esos niveles puede tener mucho potencial alcista y le puede llevar hacia la resistencia que tiene en 2760. Así que puede que estemos en una zona importante para el Atlético de Madrid. Atom, 11% de subida, claramente rompe los 3.744, que eran la resistencia con la que estos 2 días estaba luchando. Y bueno, tiene una zona intermedia en 4.270, que es resistencia, pero lo normal es que se vaya hacia los 4.722. Audio más o menos aguanta en la parte alta, pero ya no nos resulta muy atractiva en esos precios. Cuando estaba bien era en esta zona de abajo, en los 800. AXS rebota hacia la línea de tendencia que perdió ayer, pero no garantiza nada. Eso simplemente es un pullback que posiblemente haga que los próximos días continúe con la tendencia bajista. Ya dijimos que podía caer a la mitad de los precios que había estado recientemente en esa zona de 10.760. Podía caer hasta esta zona de 5.880 o incluso los 5.000. Van queriendo recuperar los 25.047, justo está peleando con ese nivel, es posible que lo consiga. Si lo consigue podemos tener subidas hacia la zona de 27.900. Basic Attention Token sigue con todavía descontando esa noticia de Grayscale que iba a estar incluida en ese fondo, ¿no? Sigue estando positivo. Hay otras que no se están comportando tan bien, como es el caso de Link, que ahora lo veremos. Yo creo que ya está prácticamente todo descontado en este caso y poco a poco pues tendrá que haber alguna pequeña corrección hacia la zona de los 1800. Bell sigue comportándose bien, llega a la resistencia de los 7337. Pasar ese nivel puede darle bastante subida porque, como veis, es una zona muy importante, una zona de suelo, y si supera esos niveles podría ir tranquilamente hasta la zona de 11.000, incluso un poco más. Así que era una buenísima entrada cuando estuvo estos días en la zona de 4.380 que ya comentamos, ¿no? Binance comportándose positivo pero sin mucha fuerza, intenta salir de ahí de los 45.167 pero no tiene tampoco demasiado impulso. Cake sigue estando en una zona muy peligrosa, ya lo comentábamos ayer, a puntito de perder esos niveles. CHR en fase correctiva y todavía creo que corregirá más. Están bastante peligrosas estas monedas que han subido mucho, sobre todo las que están muy relacionadas con los NFTs, porque pensamos que hay una burbuja importante en ese mercado que todavía puede durar. No sabemos cuándo va a estallar, evidentemente. O sea que todavía podría haber subidas, pero estar metido en una bomba de relojería que en cualquier momento puede estallar no es muy cómodo, desde luego. Si tienes muy poco dinero metido, pues bueno, no pasa nada porque dices, bueno, es como me juego A y X como si fuera una lotería y si acierto, pues bien, ¿no? Pues vale, no pasa nada. Pero si tienes mucho dinero, es incómodo estar en un sitio en el que sabes que en cualquier momento puede haber un estallido, ¿no? Chiliz comportándose bien de nuevo. Lo bueno que tiene es que si falla lo de los NTFs sí que puede haber una caída fuerte, pero luego tiene detrás también los tokens de fútbol, que seguramente en el futuro van a dar mucho que hablar, como decíamos. Por eso está aguantando más fácil que otras, pero aún así debería tener una corrección importante. Compound en positivo, en teoría debería ser buena señal también para AVE, pero en AVE estamos viendo que todavía no hay reacción. Aún así, parece que está haciendo un suelo y si empiezan a subir alguna de las monedas relacionadas con finanzas descentralizadas, como puede ser esta,
pues podría ocurrir que se contagien el resto, como puede ser Aave o como puede ser Maker o alguna otra, ¿no? O CRV, por ejemplo, que la vamos a ver ahora, que ya está subiendo. CRV la tenemos ahí subiendo, acercándose a los 469, con posibilidades de romper ese nivel y subir hasta la zona de los 518, que sería el siguiente nivel de resistencia en el corto plazo. En el largo plazo incluso podría subir, bueno, largo o medio plazo, podría subir hacia la zona de 700 si empezase a entrar de nuevo dinero en monedas de finanzas descentralizadas. Bueno, Dash se mantiene bastante mal, bastante floja en esa zona de soporte, pero sin rebotar. Digibyte ha tenido el rebote que más o menos decíamos cuando estaba en esta zona de los 100, es decir, ha dado un 20 y pico por ciento de ganancias, porque ha llegado a estar ayer en 128 y hoy en 127, y hablábamos nosotros de esa zona de 125 más o menos como zona de venta, que era un 25% de ganancia, así que no está nada mal. Dia también ha rebotado en el suelo, bueno, rebotó en el suelo, rompió la línea de tendencia bajista, salió disparada al alza hacia los niveles de los 670 y está luchando con esos 670. En el momento que una vela cierre por encima de ese nivel, podría dispararse hacia la zona de los 940. 900 estaría bien como zona de venta, 940 pues es el límite, ¿no? DOT sigue estando en zona de soporte sin perderlo, pero tampoco con muchas ganas de rebotar, por lo tanto seguimos estando con cautela porque puede caer todavía a los 55.397, hay que seguir vigilando y esperando. Elrond en zona también de soporte y también sin moverse demasiado de esos niveles, con posibilidades de rebotar hacia la zona de los 2.900, pero con el peligro que tiene estar tan cerca del soporte. Elf parece que empieza a reaccionar también y que quiere ir otra vez a por los 600. Si consiguieses rebasar esos niveles, la zona de los 800 se podría ver en poco tiempo. ENJ por encima de la línea de tendencia alcista acelerada, pero con muchas posibilidades de perderla en el corto plazo. EOS subiendo por encima de la línea de tendencia, haciendo soporte ahí en esa zona y con posibilidades de rebotar quizás hacia la zona de 790 en el corto plazo. Ethereum sigue mal en el soporte con posibilidades de perderlo, y si lo pierde pues ya sabéis que tiene un potencial de caída bastante grande hacia la zona de los 0,02694 más o menos. Si no lo perdiese tendría que rebotar, y tendría que rebotar hasta la zona de 0,03395 como mínimo, pero es que no parece que tenga ganas de rebotar y más bien parece que tiene ganas de perder ese soporte. Ya sabemos que hay bastantes problemas ahora internos en Ethereum. FED iniciando corrección con esa vela rompiendo los cuerpos de las dos velas anteriores, y si cierra en esa zona esta vela puede ser inicio de una corrección más fuerte. Lleva una subida también bestial y es normal que ocurra eso. GRT rebotando un poco, parece que quiere hacer suelo también en esta zona, al igual que Elrond y al igual que Compound. Está en un gráfico un poco similar a esas dos que hemos comentado, y no sé, vamos a ver qué pasa. Todavía está un poco indefinido, no ha roto resistencias, no ha roto soportes, está en una zona muy estrecha y en cualquier momento se tiene que decidir. Hard retrocediendo un poco, pero es un retroceso hacia el soporte anterior, esta zona de los 4.200, y si aguanta ese soporte es posible que tengamos nuevo ataque a la zona de 5.431 para intentar romperlo. En el largo plazo, romper esa zona le pone en subida libre y puede ocurrir como con otras que hemos visto, que al romper máximos pues se ponen a subir bastante, ¿no? ICX también rebota en la zona de soporte de los 3.151, ha estado ligeramente por debajo, pero ya vemos que rápidamente se ha puesto otra vez por encima. IOTA estable, tiene, como decíamos, un fundamental a mediados del mes que viene. Seguramente subirá antes de que ocurra ese fundamental, como suele pasar habitualmente. Y una vez que suba, pues habrá que decidir si salirse de ahí cuando se publique el fundamental o mantenerse, pero lo normal es que cuando se da el evento, después los precios retrocedan, así que seguramente tendremos avances antes del evento y después un poco de retroceso. A largo plazo creo que sigue siendo buen precio de acumular este nivel en el que estamos.
Iris comportándose muy bien, muy alcista, 6,85% de subida. Desde que salió de la zona de los 280, pues fijaros qué subida lleva ya. Más o menos a precios máximos de hoy, pues ha sido una subida del 70% desde el nivel de compra que dijimos en esta zona. JST, después del escape que tuvo ayer de la zona de los 120, superando los 149, vuelve a la zona de soporte de los 149, seguramente para tomar para tomar un impulso en esa zona y volver a subir. Seguramente tiene potencial aún, aunque la entrada evidentemente era en 120, el que entre ahora corre un peligro muchísimo mayor, evidentemente. Cava sigue estando bien, rebota en los 10.324 de nuevo. La resistencia son los 11.775 y en cualquier momento seguramente la saltará para ir a la zona de los 14.000. Seguimos esperando ese movimiento. Cómodo también, que no la hemos analizado últimamente, pero fijaros como en el soporte de los 244 rebota y sale con fuerza al alza. Kyber Network, 14% de subida. Tiene también un evento muy prontito, su nueva red 3.0. Eso le está ayudando también a salir de ahí, pero vamos, que en la zona de 3.600 era una compra clarísima. Lo hemos estado comentando un montón de días y desde ahí ya lleva una ganancia muy fuerte, más del 40%, rompiendo además un doble suelo de largo plazo. Este es el primer suelo, este es el segundo, este es el primer pico del suelo, segundo pico del suelo, ruptura y con posibilidades de subir bastante hacia la zona de los 8.300 posiblemente. ¿Vale? En el medio plazo, si sigue comportándose así de bien. Link, lo que comentábamos antes, a pesar de que también ha sido incluida en Grayscale, no se está comportando igual de bien que Basic Attention Token, por ejemplo. Solamente ayer tuvo ese repunte y otra vez ya está corrigiendo. Eso habla mal de Link. Nos dice que alguien está vendiendo. Alguien está vendiendo además de manera seguramente importante, porque si todo el mundo sabe que va a entrar en Grayscale, lo normal es que, bueno, pues haya compras y sin embargo, pues esas compras están siendo más que compensadas con las ventas y bueno, no sé lo que está pasando en Link, pero el comportamiento de este año no es muy bueno en comparación con otras monedas y en comparación como lo hizo en años anteriores. Ya sabemos que comportamientos pasados no garantizan comportamientos futuros, pero en este caso pues está siendo bastante evidente. Litecoin en mínimos y no hay mucho que decir, no tiene muy buena pinta, sigue estando bastante mal. Mana sigue en la parte alta, es otra de las que se incluyó en la lista de Grayscale, pero está muy arriba y creemos que tiene que corregir como todas las que están relacionadas con los NFTs. Matic también en la parte alta, pero dejando mechas por arriba, eso significa también posibilidad de corrección en el corto plazo. Maker subiendo un 3%, buena señal para las de finanzas descentralizadas, lo que decíamos, Compound parece que reacciona, Maker también, Aave todavía no, se ha quedado un poco estancada, pero posibilidades de que continúen subiendo. Bien, Melon, 10% de subida. Estos días ya habíamos avisado que había roto la línea bajista y poco a poco va avanzando hacia esa zona de los 1200. Vamos a seguir un poco más. Dentro de poco abrirá MicroStrategy en 20 minutos, a ver qué está marcando en la preapertura. Bueno, nos está marcando una bajada hasta 752 en línea con lo que está haciendo Bitcoin. Nano sigue más o menos en la misma zona, pero yo creo que con posibilidades de perder el 817. Creo que la zona de 719 sería una zona de compra. Nier un 1,42% de subida, perdón. Todavía no toca la línea de tendencia alcista, hay que esperar de momento a que la toque. Neo, consolidando el avance de ayer, superó la resistencia de los 761 y se apoya en ella para seguramente futuras subidas hacia 900 o 1000. Más o menos esa zona puede ser la zona de resistencia. Ocean rebota, aunque no ha llegado a tocar el soporte y pensamos que todavía puede ir hacia ese soporte. OGN más o menos aguanta los 1700. Es una vela muy corta. Da la sensación de que hoy al cierre podría volver a ir hacia la zona de los 2000.
Omísego parece que reacciona, se está acercando ya a los 1035 y una superación de esos 1035 seguramente le llevaría a los 1200. Ontology estable en esa zona de los 211, resistencia en 223, que es la que tiene que superar los próximos días para volver a ser alcista, para volver a ir hacia la zona de 269. Bueno, estos días hemos comentado Orbs, está un poquito más tranquila hoy, cayendo un poco, ayer también retrocedió, pero puede reaccionar de nuevo en cualquier momento. Ha entrado mucho volumen, no sabemos si ha pasado algo en los fundamentales, pero es una subida muy extraña porque daros cuenta que viene desde los 18 y está en 400, es una pasada de subida y ha habido un montón de volumen aquí. No sé qué es lo que ha pasado en esa moneda, pero algo ha pasado. La comento por curiosidad, por supuesto no son precios para entrar en estos niveles, está muy alta, habiendo estado en 18, pero es por curiosidad a ver hasta dónde llega porque esto es extraño y vamos a ir vigilando, ¿no? A ver qué pasa. Pearl está en tendencia correctiva, posiblemente hacia la zona de 180-160, vamos a ver los próximos días si se estabiliza en esos niveles y nos da oportunidad de entrar. QLC haciendo el soporte de los 173, consolidando esos niveles, seguramente para seguir subiendo. Ha ido subiendo en escalones, como veis ahí. Hizo un primer escalón aquí en los 112, el siguiente escalón en los 133 y ahora el siguiente escalón en los 173. Y parece que todavía le queda fuerza como para seguir subiendo. QSP también ha hecho pues eso, un avance importante hacia la zona de los 149, lo ha superado y ahora está haciendo el soporte en esa zona como para volver a subir un escalón más hacia la zona de 186. Qtun también rebotando, el número importante de Qtun es los 1229, en el momento que lo supere podríamos tener subidas en el medio plazo hacia la zona de 1600. RIF parece que se estabiliza en la zona de los 66-68. Vamos a ver si es capaz de salir de ahí. Se ha frenado un poquito el movimiento bajista estos últimos 2 días. Y desde ahí pues sí que podría dar la sensación de que puede volver a entrar dinero y ir hacia la zona de los 80. REN subiendo. Buena vela. Está a puntito de cubrir el cuerpo de las velas anteriores. Si eso ocurre, puede salir rápido hacia la zona de 2200-2400. Que eso sí sería ya zona de ir vendiendo todas las que se han ido comprando entre 2150 y los 1800 que ha estado ayer prácticamente. Bien, RLC parece que quiere empezar a rebotar después de la gran caída que tuvo ayer. No me extrañaría que cerrase en la zona de los 4400 para los días siguientes poder atacar los 4754. Rose, caídas, pero yo creo que solo es para consolidar un poquito el movimiento alcista que lleva. Posiblemente en los próximos días intente atacar otra vez los 400. Fijaros que ahora lleva una tendencia alcista y estas caídas que está teniendo estos días pues es para acercarse a esa línea. Ayer tocó justo esa línea, hoy también se acerca y en cualquier momento va a volver a atacar pues el máximo que ha dejado ahora en 386 en cuerpos de vela y el 400 en número redondo, ¿no? RSR también aguantó los 129 y parece que desde ahí puede volver a subir hacia la zona de 160. RUM parece querer terminar con este movimiento bajista, aunque todavía hasta que no confirme un cierre por encima de 10.223 o esta zona de aquí más o menos, pues no se puede dar por concluido ese movimiento bajista, pero en principio parece que sí que lo quiere hacer. Sol sigue por debajo de la línea de tendencia, posiblemente siga en corrección. Todavía no ha iniciado un movimiento bajista muy agresivo, pero en cualquier momento podría hacerlo e ir hacia la zona de 16.000. Stratis también sigue rebotando en el nivel de soporte más o menos de los 2.421. Se ha quedado un poquito por encima, pero ya otra vez va hacia los 2.900 posiblemente. STX salió de esa zona de compra que hablábamos y poco a poco va hacia los 2400, que era el objetivo que comentábamos del corto plazo. Theta Fuel cayendo, la pinta es correctiva y tiene pinta de seguir cayendo hacia la zona de 350. Theta también en negativo,
no rompe todavía la línea alcista, esta línea acelerada, pero cuando la rompa pues iniciará movimientos más agresivos a la baja. Tomo Chain rebota en el soporte de los 4000 una y otra vez y de ahí seguramente irá hacia los 4600. Unfi parece que ya inicia ese camino hacia los 42.000 que hablábamos durante todos estos días. Le está costando caer, pero poco a poco parece que va en esa dirección. Uniswap se mantiene bastante estable en esta zona de los 53.000, pero yo creo que también le queda corrección. BET sube, pero vamos, que está en el mismo rango que estos últimos días, entre los 130 y 140, y sigo pensando que puede ir hacia los 97 a corregir. Wabi, tras la corrección de ayer, parece que no tiene tampoco demasiado... no hay demasiado miedo porque no hay caídas adicionales y parece que va a rebotar hacia los 705 de nuevo. OneChain también se mantiene en positivo, consolidando un poquito esa zona de los 2400 y con posibilidades de volver a ir a 2600, 2800. Waves parece que reacciona y ahora sí que tiene mejor pinta, ahora sí que me está empezando a gustar. Cuando rompa esta línea bajista posiblemente vaya a los 2176. Hasta ahora pues no estaba muy bien. WRX, buena pinta esta vela también, posibilidades de seguir con el movimiento alcista. Vemos cómo ha cambiado notablemente este gráfico desde que rompió la línea bajista y podría ir tranquilamente hacia la zona de los 1250, incluso la zona de 1550. Walton Chain subiendo también bastante bien los últimos días, ahora mismo está subiendo un 8%, ha estado subiendo más del 16%. Y desde que salió de este soporte de los 204 que consolidó, pues el comportamiento está siendo bastante bueno. SEM sigue bajando, comportamiento muy negativo en las últimas fechas. Tuvo este rebote que es, pues podemos decir, había tenido una sobrereacción bajista y siempre se producen unos rebotes, pero no quiere decir que cambie la tendencia y puede continuar con el movimiento bajista, incluso perder los mínimos anteriores. Stellar parece querer rebotar, pero también lo hemos visto eso ayer y antes de ayer y al final ha acabado cerrando bastante mal, así que no nos podemos fiar mucho. Monero parece querer ir otra vez hacia la zona de los 4200 después de la vuelta que se dio ayer. Ripple subiendo un 2,88%. Hay pocas noticias de momento de Ripple sobre el juicio. Posibilidad de que siga rebotando un poco hacia la zona de los 878. Sí, no está mal, puede rebotar hacia esos niveles. XVS cayendo otra vez a zonas de soporte. Sigue siendo una zona en teoría de entrada. Zcash rebotando ligeramente, pero todavía comportamiento muy deficiente comparado con otras monedas. Cílica, corrección que le puede llevar, bueno, le ha llevado hacia el soporte de los 306 que tiene, que son estas dos velas del día 11 y día 12, pero todavía podría caer a la zona de 284, que es un soporte más sólido. Y en el caso de ZRX, pues aquí está la oportunidad que decíamos para salir en zona de ganancias, porque prácticamente en 2900, pues supongo yo que la gente que ha ido acumulando desde que hemos avisado, pues habrá hecho un precio medio por debajo de 2.900 y ya son zona de ganancias entre esos 2.900 y en los 3.164 a los que podría llegar los próximos días. Así que buen comportamiento de ZRX después de haber hecho sufrir un poco al personal. Bien, y vamos a terminar con el Bitcoin. 58.000, ya empezando a recuperar. En el vídeo anterior justo lo dejábamos un poquito más abajo. Como veis, tenemos dibujada esta línea de tendencia bajista en las últimas velas de hora, y en cuanto la supere esa línea volveremos a ir hacia zona de 59.000, y si superamos esos 59.000 no me extrañaría ver los precios cerca del cierre de hoy, cerca de 60.000. Seguimos en el movimiento de recuperación hacia los máximos, seguimos con las posibilidades de llegar a 68.000 para el cierre de la vela de esta semana, como decíamos al principio de la semana. Y no mucho más que comentaros. Ya podéis disculpar que el vídeo salga tan tarde, ha sido por ese despiste mío de no conectar el micrófono. Espero que este haya quedado bien, espero que os haya gustado el análisis, al que le haya gustado que dé un like,
compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!